Pues qué gusto volver a estar aquí con cada uno de ustedes, haciendo iglesia en casa. Hoy es enero 17 del 2021 y esta va a ser la segunda parte de la plática que iniciamos el domingo pasado. Y déjame solamente a manera de resumen, comentarte que la semana pasada lo que aprendimos de la voz de Dios es que es una voz grande, fuerte, es como el llamado, como el toque de una trompeta, y cuando se toca la trompeta está advirtiendo del peligro, pero también está animando a los soldados a la guerra. La misma Biblia dice que la voz de Dios es como una espada de dos filos, que penetra y deja la verdad al descubierto. ¿Se acuerdan que usa la figura incluso de separar el tuétano de la piel, de los tejidos? Esa voz de Dios es como el estruendo de muchas aguas, como una catarata que está anunciando la celebración, porque cada vez que escuchamos la voz de Dios va a haber algo que Dios va a hacer y en consecuencia nosotros celebramos las victorias de Dios. La voz de Dios brota de en medio de la iglesia, no es algo que escuchamos fuera o lejos de la iglesia. Y eso que escuchamos, y probablemente donde pusimos un poquito más de énfasis, es que se van a cristalizar los sueños y la visión, porque tus sueños y mis sueños y tu visión y mi visión están íntimamente ligados con la voz de Dios. Pero la Escritura añade algo más, y aquí es donde empezamos con la segunda parte. Y vamos a leer un pasaje en Salmo 29:8. Y este texto nos habla también de la voz del Señor. Y dice, la voz del Señor hace temblar. En otras versiones dice, sacude al lugar desolado o al desierto. El Señor sacude o hace temblar el desierto de Cádiz. La palabra de hoy, yo sé que viene del corazón de Dios para todos nosotros, pero en especial está enviada esta palabra para aquellas personas que tienen sueños truncos o sueños muertos. Y cuando la Biblia habla de temblar, esto es sinónimo de arremolinar o dar de vueltas o girar. Y la implicación es que cuando se escucha este temblor o cuando sucede ese temblor, es porque Dios va a remover, va a provocar y va a agitar. Pero en el contexto del Salmo 29, que recién leímos, versículo 8, la palabra temblar refiere específicamente a dolores de parto en el desierto. Si tú has tenido un bebé así como yo, pues ya sabes qué es el dolor de parto, ¿verdad? Yo soy tan valiente que no ven ustedes a creer que no entré al quirófano cuando nacieron mis hijos. El doctor cuando me vio me dijo, mira, mejor siéntate aquí y espérate, ahorita regresamos. Entonces yo no sé muy bien qué es un dolor de parto, pero yo sé que todas las mujeres que han tenido bebés saben lo que es el dolor de parto. Con el temblor, lo que vamos a experimentar es como ese dolor de parto en el desierto, y lo que implica es que con el temblor llega la vida al desierto desolado. Es una sacudida fuerte, pero que tiene como propósito dar luz o revivir aquello que está muerto. En otras palabras, la voz de Dios da vida a lo que está muerto, a lo estéril, a lo que se quedó trunco. A lo mejor tú empezaste algún proyecto en tu vida. A lo mejor te casaste y tu matrimonio no sucedió como tú lo planeabas. Te metiste a una carrera y no has terminado. O estás a la mitad de un proyecto de vida y sientes que esto ya no va para ningún lugar. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir. El desierto, tú sabes, es un sitio árido. Es el hogar de la desesperanza, de la infertilidad, donde la vida se extingue. Y si alguien hoy está en el desierto y no sabe cómo salir, eventualmente
la persona va a morir. El Espíritu Santo, que es el quien inspira a David a anunciar que esta gran voz de Dios llevará vida donde no la hay, de alguna forma nos explica que la voz del Señor provocará un terrible terremoto. Por eso es esa voz de trompeta. Va a generar esa voz de Dios un fuerte dolor de parto porque va a dar a luz algo grande. Al mismo tiempo que Dios está tocando la trompeta para producir vida de algo grande, el enemigo quiere destruir tu llamado, como también quiere destruir tus dones, pero sobre todo quiere destruir ese propósito que Dios tiene para ti y para tu vida. Pero la buena noticia es que la palabra que sale de la boca de Dios tiene poder para destruir cualquier maquinación de Satanás. Y aquí yo te quiero hacer una recomendación. Cuida lo que escuchas. Alcanza a discernir esa voz de Dios entre las demás voces que te están hablando en este momento. Porque la voz de Dios cambia la vida de las personas. Y las cambia porque su voz remueve escombros, rompe yugos de opresión y rompe cadenas de esclavitud. La voz del Señor, como es un fuerte trueno, a veces ofende, a veces lastima, pero ese es el dolor de parto que está anunciando la llegada de nueva vida. Por ahí escuchaba a los doctores decir que probablemente el dolor más fuerte que podemos soportar es el dolor de parto, pero que una vez que las mamás han dado a luz, la mamá olvida ese dolor porque ya tiene la vida de una nueva criatura en sus brazos. Si no olvidaran el dolor, probablemente no se animaban al segundo hijo. Ya hay quien se va de hilo, ¿verdad? Ya tiene como 10, 12 hijos. Finalmente, la voz de Dios está anunciando algo poderoso. No te deslumbres, entonces, por cuando el vocero de Dios es carismático. No te desanimes por el otro lado si el vocero es muy poco atractivo. Cuando Dios escoge a uno de sus siervos, puedes tener la certeza de que Dios lo va a hacer con poder, sea carismático, sea uno que te subyuga cuando habla, o sea otro que dices, híjole, yo no, es tan aburrido. ¿Cómo puedo yo aprender? Si tú tienes el corazón abierto, Dios te va a hablar a través de cualquiera de sus voceros, y las palabras que Dios ponga en los labios de sus siervos van a provocar vida en lo que hoy está trunco, seco y muerto. Lo que el Señor quiere hacer en esta hora es atizar el fuego de los tizones de tu vida que ya se apagaron. Quiere avivar ese don que ya puso en ti, como Pablo le decía a Timoteo. Dios con su voz quiere sacudir el polvo que está cubriendo, que está ocultando tu llamado. Y el Señor sobre todo quiere resucitar tus sueños muertos. Esos sueños de Dios que puso en tu corazón y que no se han cristalizado, Dios lo quiere hacer en esta estación, en esta época, a través de la posibilidad de escuchar su voz. ¿Y cómo es que ocurre este milagro? Bueno, es muy sencillo. Dios habla y a nosotros nos corresponde escuchar. Si tú logras escuchar la voz de Dios, tu vida se transforma. Este Salmo 29:8 que leímos no está hablando de cualquier desierto. Se trata del desierto de Cades. Yo no sé si tú te acuerdas qué sucedió en ese lugar. Sin el ánimo de sonar dramático, en Cades murieron los sueños de muchas personas del pueblo de Israel. Ese lugar es importante porque ahí cruzaron los 12 espías de Israel. ¿Se acuerdan? 10 de ellos regresaron y reportaron que había gigantes en la tierra que el Señor les prometió. Y por su parte, los otros 2, que eran Josué y Caleb, ahí mismo cruzaron por ese desierto de Cades, pero ya con la intención de poseer la tierra prometida. Pero la mayoría del pueblo de Israel no quería cruzar porque tenía miedo de los gigantes y claro, pues no querían morir. Por eso yo creo que en Cades los hijos de Dios renunciaron a sus sueños,
Se dieron por vencidos y dejaron de creer en esa visión que Dios les dio. Dios les mostró algo, Dios les dio una palabra, una promesa, pero se quedaron como estáticos, diciendo, ¿cómo lo voy a hacer? Es imposible. Y Dios lo que quiere hacer en este tiempo es que tú escuches la frescura de su voz para que esos sueños revivan. Hay otros eventos importantes, quiere decir, que ocurrieron allí en Cádiz. Cádiz es un lugar de muerte. Ahí murió Miriam, la hermana de Moisés, que también era profetisa. En Cádiz es un lugar de desobediencia porque ahí Moisés golpeó la roca en vez de hablarle como Dios le ordenó para que saliera agua. Cádiz es un lugar de rebelión porque hay muchos estudiosos que creen que ahí surgió la insurrección de Coré. Por eso Dios abrió la tierra y se tragó a las personas que rechazaron la autoridad de Moisés. Cádiz es un lugar de temor. Ahí murió toda una generación que no se atrevió a cruzar el desierto. Quiero mostrarte una lámina, la número 14, y quiero que veas un mapita. Pero antes de que veas el mapa, déjame decirte que por todo esto que estoy mencionando, nosotros podemos concluir que Cádiz es sinónimo de desobediencia, rebeldía, insurrección, temor, incredulidad, juicio, pérdida, tragedia y eventualmente la muerte. Yo espero que puedas ver el mapa. Ese círculo ovalado en azul, ahí está Cádiz. Y te puse una flechita para indicar que debían cruzar el desierto para llegar a la tierra prometida. Ahí en ese mapita aparece la palabra Filistea o Filisteos. Bueno, esa era la región que era pegaba al mar. El pueblo de Israel estaba hacia el este del lado de Filistea. Pues este era el desierto que tenían que cruzar, que muchos llaman el desierto de Cádiz. Y bueno, lo asombroso es que Dios llevó a su pueblo de regreso a Cádiz. Los llevó de nuevo al mismo lugar donde el enemigo atacó al pueblo y fue derrotado. Yo sé que aquí se antoja una pregunta, es ¿por qué Dios los llevó de regreso al lugar de su derrota? Y abre los ojos porque no lo vas a creer. Dios los llevó de regreso al lugar de derrota porque quería darles la victoria. Yo cuando llegue al cielo, yo llevo muchas preguntas que le quiero hacer al Señor y muchas veces la manera de obrar de Dios es tan diferente a la nuestra. ¿Cómo va a ser posible que Dios me lleve al lugar de regreso para que ahí me dé la victoria? ¿Qué no me la puedes dar aquí donde estoy? Dios dice, no, quiero que regreses a Cádiz. Satanás les robó los sueños, el destino y el propósito del pueblo de Israel. Pero Dios los trajo de regreso para hablar vida nueva a todo lo que estaba muerto. Allí en Cádiz Dios profetizó que el pueblo iba a cruzar para poseer la tierra prometida. Y tú también, como yo también, somos hijos de Dios y Dios quiere que nosotros crucemos nuestro desierto. Yo no sé cuál es tu desierto, pero tú tienes tu desierto de Cádiz y yo tengo mi desierto de Cádiz. Él quiere que nosotros lo crucemos para llegar del otro lado. Dios quiere que regreses al lugar de tu derrota, para que entonces puedas cruzar y recibir las más grandes bendiciones que Dios tiene para tu vida. Dios quiere confrontarnos con nuestros fracasos, para que podamos experimentar que Él es la resurrección y la vida. Dios está hablando en este tiempo, pero está hablando a esos sueños frustrados, a esa visión nublada que hoy te está cubriendo y no te deja ver hacia adelante. Para decirlo en una palabra, si tienes oído para oír la voz de Dios, Él va a cumplir su propósito en ti, que es lo que dice el Salmo 138. Y si escuchas y obedeces, cumplirás tu llamado y serás la persona que Dios dice que eres. Si Dios le hubiera preguntado al pueblo de Israel a dónde quieren ir, yo estoy seguro que Cádiz hubiera sido el último lugar que hubieran ellos escogido.
Nada bueno les pasó ahí. Era un desierto seco, de recuerdos horrendos, pero era necesario que Dios llevara a Israel de regreso a Cádiz. Y déjame decirte lo importante que es para tu vida y para mi vida. Algunos, y algunos los conozco, cuando piensan en su desierto de Cádiz dicen, no puedo cruzar del otro lado porque me equivoqué al seleccionar el lugar. Ellos hablan siempre de el lugar. Y no se dan cuenta estas personas que van por la vida culpando al lugar por el fracaso, buscando mejores lugares, cambiando de lugar para estar fuera, porque no se dan cuenta que fuera de ello está la solución. Déjame decirte qué son esos lugares. Ese lugar es tu esposo. Es que si Dios me diera otro esposo. Otros dicen su lugar, pero se están refiriendo al novio. Es que si tuviera otro novio. O están hablando de relaciones con la familia, con sus amistades o en su trabajo. Para otros el lugar es el dinero. Es que si tuviera otro lugar, si tuviera dinero, entonces las cosas serían diferentes. Para otros el lugar es su salud. Es que si estuviera sano, yo haría tantas cosas. Es que si tuviera un trabajo. O si pudiera cambiar de trabajo, entonces las cosas serían muy diferentes. ¿Por qué hacemos esto? Porque esperan encontrar un lugar más favorable donde sí puedan cruzar. A mí me impresiona la movilidad del pueblo americano. Yo creo que el que menos se mueve de ciudad a lo largo de su vida se ha de cambiar unas 5, 8 veces. Y cada vez que cambia de lugar de residencia dice lo mismo. Voy a empezar una nueva vida. Y se cambia de lugar. ¿Y qué le pasa en el siguiente lugar donde llega? Lo mismo. No, si el problema no está en el lugar, el problema está en ti, el problema está en mí. Te pongo un ejemplo bíblico. Pedro pasó algunos días en su desierto de Cádiz. Ahí llegó después de negar a Jesús 3 veces. Ese desierto en realidad no era un desierto, era el mar de Tiberias. Y aquella noche Pedro trabajó mucho, pero no pescó nada. Jesús se presentó en medio del fracaso de Pedro y le dijo, ahí está el asunto, Jesús le habló y le dijo, echa la red del lado derecho. Esa fue la palabra de esperanza que Jesús le dio a Pedro. Y en el instante que Juan mencionó el nombre de Jesús, Pedro, que era tan impulsivo, se ciñó la ropa, se echó un clavado al mar y empezó a nadar para reunirse con el maestro. Yo creo que los demás discípulos, con mucha timidez, se sentaron a comer con el Señor. Sabían quién era, pero nadie se atrevía a preguntarle. Después de comer, Jesús llevó a Pedro a su desierto y le preguntó 3 veces, ¿me amas más que estos discípulos? ¿Por qué Jesús le repitió 3 veces la misma pregunta? La Escritura no lo dice, pero yo creo que fue porque Pedro lo negó 3 veces. ¿Cómo crees que se sintió Pedro? Yo creo que se sintió muy, muy, muy avergonzado. No sé si fueron 3 veces o más. Pero ¿cómo se hubiera sentido Pedro si este asunto de que lo negó, algo tan importante, hubiera quedado sin resolver? Si no hubiera Jesús ido donde estaba Pedro y resolver este asunto, yo creo que Pedro se hubiera hundido en depresión y se hubiera sentido el hombre más fracasado del mundo. Pero Jesús llevó a Pedro al lugar de su peor derrota y ahí le habló una palabra de esperanza. El día que Jesús habló, ese mismo día revivió el ministerio de Pedro y también promovió a Pedro y dejó de apacentar corderos para empezar a apacentar ovejas. Yo espero que te hayas dado cuenta que estamos frente a uno de los grandes principios de Dios. Y el principio es este: existe un solo lugar para ti y un solo lugar para mí. Y es un lugar de oportunidad que Dios ya preparó.
Si fracasaste una o muchas veces, es mejor que dejes de buscar lo que tú consideras que son las mejores oportunidades. Es mejor que respondas al llamado del Señor. ¿Y cómo quiere el Señor que respondas? Mira, flojito y cooperando. No resistas. Pero sobre todo, es mejor que regreses a Cádiz. Ahí vas a recibir la palabra. Vas a recibir la unción necesaria para cruzar y poseer la tierra de abundancia que Dios preparó para ti. Y qué mejor momento que ahora, que estamos en enero y estamos empezando un año nuevo. No pretendo dramatizar, pero yo me imagino la escena de Israel en el desierto de Cádiz. Y yo creo que Josué y Caleb se sintieron tristes, estaban atemorizados cuando llegaron a Cádiz. ¿Y por qué estaban atemorizados? Porque se dieron cuenta que ahí el pueblo escogido había perdido su identidad y su destino, porque no quisieron entrar. Y cuando la gente empezó a pisar la arena candente de Cádiz, de ese desierto que tenían frente a ellos, de inmediato pensaron en todo lo malo que les había sucedido. Y ahí quizás recordaron cómo murió Miriam, la hermana de Moisés, y quizás recordaron cómo murió Coré y muchos de los músicos y de los cantores. Y se dieron cuenta que en Cádiz también murió la alabanza y la adoración. Quizás recordaron que justo en ese lugar Dios juzgó al gran líder Moisés. Eso de la piedra, Dios le dijo, háblale a la piedra. Y Jesús golpeó a la piedra. Jesús le dijo, habla a la piedra y va a salir agua. Y Jesús golpeó la piedra y regañó al pueblo de Israel. Y por esa desobediencia, Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que para Israel, Cádiz era el lugar más espantoso sobre la faz de la tierra. Sin embargo, Dios los llevó nuevamente a ese lugar. ¿Por qué? Porque en el desierto de Cádiz, Dios provocaría un terremoto que iba a sacudir cada una de las áreas de la vida de su pueblo. Y en ese lugar Dios iba a empezar otra vez a hablar. Y finalmente el pueblo escogido iba a escuchar su voz, y cuando Dios habla, se cumple. Humanamente, nada bueno podía ocurrir en Cádiz. Sin embargo, el Señor los regresó a un sitio de memorias nauseabundas y ahí profetizó. ¿Y saben qué fue la profecía que les dio al pueblo de Israel? Ustedes cruzarán justamente aquí, en Cádiz. En Cádiz se volvió a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo se escuchó? Como una fuerte trompeta. Yo quiero que tomes nota de lo que puede hacer la voz del Señor por ti y por mí. Vamos a leer un pasaje, que estamos comentando, del Salmo 29:8. Eso que viene en verde son otras versiones de la Biblia, pero yo quiero que la leamos así como está, porque creo que da un poquito mejor el entendimiento a lo que es el mensaje en estas líneas. Moisés golpeó, dijiste que Jesús. Gracias. Dije, Jesús golpeó, pero no fue Jesús, fue Moisés el que golpeó la roca. Gracias, mija. Leemos el Salmo 29:8. La voz del Señor hace temblar o sacude al lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los fuertes robles. Hace que las ciervas se retuerzan de dolor durante el parto y desnuda los bosques. En su templo todos gritan gloria. El Señor gobierna las aguas de la inundación. El Señor gobierna como rey para siempre. El Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice con paz. ¿Sabes? Cuando la voz de Dios sacude, retuerce y desnuda, hace que el pueblo proclame gloria a Dios. Cuando la voz de Dios sacude, retuerce y desnuda, hace que el Señor reine por siempre. Y cuando Dios habla y sacude y retuerce, hace que el Señor fortalezca y bendiga a su pueblo con paz. Si en este momento tú estás en tu desierto de Cádiz, quiero hacerte una invitación. Por favor, no te muevas, no te distraigas.
porque Dios te quiere hablar y Él necesita que tú estés atento a su voz. Y lo que el Señor está hablando es lo siguiente. Él te dice, no temas. Él te está diciendo hoy, en este día, sé fuerte y no te rindas. Él te dice como Josué, cuando lo animó a cruzar el Jordán, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 4 veces. En este evento histórico, el Señor le dijo a Josué que no tuviera miedo. Cuando tú decides caminar por fe, es justo cuando Satanás va a venir a intentar disuadirte, y la forma de hacerte que te pares y no sigas adelante es provocándote miedo. Cuando Josué regresó a Cades, Dios le dio una palabra profética. Y es la misma palabra que hoy el Señor nos da a ti y a mí. Por eso es muy importante que nosotros veamos el futuro que Dios tiene para nosotros, no el futuro que nosotros alcanzamos a ver con nuestros propios ojos. Por eso yo quiero que leamos juntos y con mucho detenimiento un pasaje que está ahí, Josué 1, algunos hasta de memoria se lo saben. Pero esto es algo que Dios lo quiere traer nuevamente a tu consideración, porque este es Dios hablándote a ti, Dios hablándome a mí este día. Mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarás pisando la tierra que les he dado. Versículo 4. Desde el desierto de Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo, el mar Grande al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré, no te voy a abandonar. Versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y entonces te irá bien en todo lo que hagas. Versículo 8 y la última parte de este pasaje dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Está hablando de la Biblia, la Torá. Medita en ella de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Sabes? Dios te ordena y me ordena lo siguiente. Prepárate. Cruza. Entra. Este no es un tiempo de oración. Este es un tiempo de actuar. Ya pasó ese tiempo de que no sabes para dónde vas. Necesitas dar el paso de fe. Sé fuerte, ten valor, ten determinación y firmeza. Obedece. Guarda y cumple la ley. No te apartes de la palabra de Dios ni de día ni de noche. Medita en la Escritura a todas horas. No temas. No desmayes. Y si tú haces esto, entonces Dios te promete que te dará y te entregará todo lugar que pisen tus pies. Si tú eres una persona que promueve y que vende, fíjate lo que Dios te está diciendo en esta hora. Yo te voy a dar y te voy a entregar todo lo que pisen tus pies. Así que empieza a vender, empieza a salir a la calle, a ofrecer lo que tienes que andar ofreciendo, porque el Señor te va a prosperar. Voy a extender el territorio que te doy. Tu negocio va a crecer. Tu influencia va a crecer. Nadie te podrá enfrentar, ni la competencia, ni tus jefes, ni tus compañeros de trabajo. Siempre estaré contigo. Tú harás que este pueblo herede la tierra prometida, porque el año 2021 será un año de éxito, de prosperidad. Dios le dijo a su pueblo, Dios le dio a su pueblo la tierra prometida. Pero ahí había gigantes que los israelitas debían conquistar y expulsar. Esto explica por qué la voz de Dios le dijo en 3 ocasiones, no temas.
Eso no quiere decir que la palabra de Dios te va a evitar tus problemas. Lo que el Señor te está diciendo, si tú eres fiel, si tú obedeces, vas a ganar por encima de tus aflicciones y de tus circunstancias adversas. Y por eso, esta mañana, yo te quiero decir de parte de Dios que lo que has estado experimentando y que te ha causado tanto dolor, angustia y preocupación, esa es la amorosa mano de Dios que te está alineando. Te está trayendo a su plan perfecto. Estos meses que hemos estado encerrados, el Señor nos está regresando a cada uno de nosotros a nuestro Cades individual. Quiere que regresemos al lugar donde el enemigo nos derrotó, donde mató nuestros sueños y nuestra visión y nuestra esperanza. Es importante que regreses a tu Cades, porque ahí Dios te va a hablar y te va a dar la sabiduría que tú necesitas. Y después vas a entrar al lugar de abundancia que el Señor ya preparó para ti. Quiero recordarte lo que es capaz de hacer la voz de Dios. ¿Me pones la lámina 44, por favor? Dice el Génesis, los primeros versículos. Y entonces Dios dijo que haya luz. ¿Y qué sucedió? Pues hubo luz. Una sola palabra de Dios cambió el caos en que estaba el universo. El vacío lo hizo en abundancia y la oscuridad la trasladó a la luz. Y esto ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Y también en un instante el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos nos va a dar la vida nueva y abundante que Él prometió. Y esto va a ocurrir porque Dios lo dijo. Te pregunto, ¿tus sueños están muertos? ¿Tu visión está ciega? ¿Se cegó? ¿El enemigo robó tus ambiciones y apagó tu esperanza? ¿El enemigo te derrotó y hoy estás herido de muerte? Pues te tengo una buena noticia de parte de Dios. Él me envió para decirte que te va a regresar a Cades. Y una vez que te regrese a Cades, y si estás en Cades, pues gloria a Dios, ya llegaste. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor ahora? Pues va a sacudir tu desierto. Y después te va a hablar. Y cuando el Señor te hable, tú tienes que estar en la aptitud de escuchar su voz. Y haz todo lo que Él te diga. Porque todo lo que Dios te diga se hará realidad. En la palabra de la Escritura tenemos una promesa y una palabra de Dios para nosotros. Yo quiero que la leamos en Ezequiel 34, 27. Ay. Perdón. Sí, hijo. No, es que no la tengo. Muy bien. La quiero leer, pero pon toda tu atención. Ezequiel 34, 27 dice: los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes, y todos vivirán seguros. Una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y lo rescate de quienes los esclavizaron, entonces ellos sabrán que yo soy el Señor. Y si tú quisieras ahí en tu lugar cerrar por un momento tus ojos, porque yo en el nombre de Jesús quiero bendecirte y quiero traducir estas palabras de Ezequiel 34, 27 en la bendición que Dios nos quiere dar a ti y a mí este día. Y esto es lo que dice el Señor: tú serás agricultor de cosechas abundantes. Hijo mío, tú eres parte de una generación de poseedores y de vencedores. Te dé vida, pero para que estés del lado correcto. Tu lugar es Canaán, el reino de Cristo. Te di maná para comer. Te di zapatos y vestido que no se desgasta, pero fue solo una muestra de mi amor y mi cuidado y protección. Te escogí y te llamé desde la fundación del mundo para bendecirte con toda clase de bendiciones de acuerdo a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Repito,
Tú serás agricultor de cosechas abundantes. El poder de Dios está en ti porque eres parte de mi pueblo. Eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por mí. Tú te levantarás y tu enemigo saldrá huyendo. Saldrás de la tumba donde hoy te encuentras para gozar de una vida abundante que Cristo da. En el nombre de Jesús declaro que más pronto de lo que te imaginas llegarás al lugar que yo he preparado para ti. Escucha lo que te digo, tus sueños vivirán. Tu visión volverá a tener vida. Tu llamado será activado. Escucha lo que te digo. Esta es la época de la multiplicación para esta casa espiritual. Este es el tiempo cuando lo haré más rápido y más abundante que nunca. Lo que hubiera tomado un año, lo lograrás en un solo día. Por eso te digo, prepárate, porque viene una fuerte sacudida y un temblor poderoso. Me propongo echar fuera de ti todo lo que está muerto. Soplaré mi aliento de vida fresco y nuevo. Ahora mismo mi espíritu rompe cadenas para que tú vivas en completa libertad. Este es el día de la cosecha al 100%. Y todo lo que te he dicho, primero lo verás en los pastores de los niños, los pastores de los adolescentes, de los jóvenes, los pastores de las mujeres, los pastores de los varones en esta casa espiritual, porque los tengo fuertemente aferrados y los tengo en mi mano derecha y bajo mi autoridad. A todos ellos yo los unjo para que el óleo de mi bendición se derrame a todas las personas que están bajo su autoridad. Yo en el nombre de Jesús unjo a la cabeza de cada hogar para que la bendición baje a la esposa y a los hijos de cada uno de los hogares aquí representados. Te planto en medio de esta iglesia, donde escucharás una gran voz, como el fuerte sonido de la trompeta. Te asiento aquí, donde se predica con la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétalos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Declaro que lo que ojo no vio, ni oído yo te lo revelaré a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Regocíjate hoy, porque te sacaré de tu desierto de Cades y te introduciré en la tierra prometida para que disfrutes plenamente de la vida. Todo esto viene porque Jesucristo te ama y dio su vida por ti. En Cristo Jesús. Amén.